Vamos a ver lo siguiente. Estas son células troncales hematopoéticas. En inglés, hematopoietic stem cells. Son células madre que, dependiendo de las citocinas que le lleguen, van a producir un progenitor linfoide común. Estas, en la medida también de que haya citocinas que estén promoviendo el crecimiento, o más bien el compromiso, nos van a dar lugar a Pro-B y Pro-T, linfocitos de línea Pro-B y de línea Pro-T. Esto es lo que denominamos compromiso, a que el progenitor linfoide común vaya a darnos lugar a una línea Pro-B o una línea Pro-T. Nada más, eso es el compromiso. Y el compromiso se adquiere en la medida de que ciertas linfocinas en específico caigan en las series de progenitores linfoides comunes. Hay citocinas, por ejemplo, la interleucina 7, que nos compromete a línea T más que a líneas B. Ahora, el paso de Pro-B a Pre-B y de Pro-T a Pre-T depende de que ya haya dentro de las células Pro-B y Pro-T mecanismos genéticos inmersos que vayan a dar lugar a las estructuras de superficie que nos sirven para el reconocimiento, y que en la medida que avance la maduración vayan acoplándose otras estructuras para acabar en un linfocito maduro. Esto es, la recombinación genética ya debe de estar lista para poder dar lugar a prereceptores de linfocitos, tanto para la estirpe B como para la estirpe T. Esto es lo que llamamos como recombinación BDJ. La recombinación BDJ habla de que en los genes hay ciertas estructuras que van a dar lugar a sitios de regiones variables, regiones constantes y regiones de unión, ¿sí? Asimismo hay regiones de diversidad. ¿Qué significa esto? Para que nosotros podamos tener en la superficie de los linfocitos estos receptores, necesitamos que en la serie Pro-B y Pro-T ya se tenga listo el paquete genético que nos va a dar lugar a esos receptores. Hay en específico para los linfocitos B genes que nos van a permitir la transcripción y traducción de las proteínas Mu. Acordémonos que en los linfocitos los receptores finales van a ser proteínas que estarán en la superficie, y estas proteínas son inmunoglobulinas, son anticuerpos. El paso previo va a ser que sea solamente inmunoglobulina M aquí, y ya cuando esté bien maduro y sea un linfocito folicular, que aparte de esta tenga una inmunoglobulina D. Ahora, recordamos que las cadenas pesadas de inmunoglobulinas tienen sus nombres, ¿sí? En el caso de los linfocitos B, la cadena pesada, como aquí lo indico, es esta en azul. La cadena pesada, su nombre es Mu. ¿Por qué? Porque nos va a dar lugar a inmunoglobulina M, que va a estar en la superficie de los linfocitos B maduros. En el caso de la línea T, vamos a tener un caso similar. Hay que acordarnos que los receptores
que van a tener los linfocitos T maduros se llaman alfa y beta. La primera que vamos a crear son las denominadas beta, ¿sí? Ahora, en la medida que esto ocurra, vamos a encontrarnos con el primer punto de control. Esto es, si yo logro obtener un receptor, un prereceptor del linfocito B, como es este, o puedo obtener un prereceptor del linfocito T, como es este, voy a poder tener mis pre-B y mis pre-T. Esto es un punto de control. ¿Por qué es un punto de control? Porque si los llego yo a obtener, si llego yo a expresar en la superficie de las células estos dos prereceptores, también denominados receptor del linfocito, receptor del prelinfocito B y receptor del prelinfocito T, si llego a obtener estos dos prereceptores, mi célula está estable y puedo yo continuar con la maduración. ¿Por qué? Porque estos también estas proteínas de superficie que estoy haciendo y que son receptores como tal, están estimulando a que dentro de la célula haya un paquete genético que vaya a darnos lugar a los otros componentes que van a ser parte de los linfocitos ya maduros. Es decir, estas proteínas de la inmunoglobulina de superficie que tendrá el linfocito B va a estimular a que las cadenas ligeras vayan a tomar lugar, ¿sí? Aquí por ejemplo vemos estas, están en negro, son proteínas que sustituyen momentáneamente a las cadenas ligeras de la inmunoglobulina, recordando que las inmunoglobulinas, los anticuerpos como tal, tienen una cadena pesada y una cadena ligera, y que en las cadenas pesadas hay regiones constantes y regiones variables, así como también en las cadenas ligeras hay regiones constantes y regiones variables. Nada más que hay un detalle: la cadena pesada, la recombinación es VDJ. ¿Por qué? Porque va a tener una región variable, ¿sí? Va a tener una región diversa y va a tener una región de unión de superficie. En cambio, los de la región, los de cadena ligera solamente van a tener una región variable y una región de unión, nada más. Esto es algo similar a lo que ocurre con el receptor del prelinfocito T, donde también vamos a tener que la transcripción y la traducción de del receptor va a provenir de genes igual de zona variable B, de zona diversa D y de zonas de unión J, joining en inglés es J, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Esto es el dogma central de la biología molecular, ¿sí? Los genes de recombinación BDJ me van a dar lugar a estas proteínas de superficie, tanto para los de pre-BCR como para los de pre-beta, que en este caso es de pre-T. Y así nos va a permitir que se pueda dar lugar el siguiente estadio de maduración, que es cuando ya vamos a poder decidir si tenemos un complemento tanto de la cadena ligera en los linfocitos en la línea B, como de la porción alfa en la línea T. Este es B y este es beta, perdón, y este va a ser alfa. Ahora bien,
hay que hablar de qué es lo que ocurre en todo este proceso. Si nos damos cuenta, del compromiso a línea, del compromiso de ser ProB o ProT, a pasar a PreB y PreT, habíamos dicho que depende de que ya esté listo el paquete genético para expresar estas proteínas de superficie que serán nuestros receptores. Si no se produce o si no hay estímulo, estas van muriendo y solo nos quedamos con aquellas que sí tienen esa capacidad, que sí tienen los genes prácticamente listos para poder tener estas proteínas de superficie, para poder expresarlas. Es decir, nos vamos quedando con aquellos que sí tienen lo necesario para volverse pre-B y pre-T. ¿Y qué es lo necesario? Genes que me van a dar lugar a estas proteínas de superficie. Si no pasa esto, ocurre una apoptosis. Y asimismo, si no se tiene lugar a unas proteínas de superficie que me van a dar lugar a que haya el siguiente estadio de maduración, es decir, el siguiente estadio de maduración es ya tener completa la proteína de superficie. Aquí en este caso, en los linfocitos B, ya no solamente tenemos las cadenas pesadas, mu, sino también las cadenas ligeras, ya sea kappa o lambda. Y aquí en el prelinfocito T, en el pre-T, ya no solamente tenemos estas porciones que son las beta, sino tenemos la beta y la alfa. Si no tenemos estas dos, entramos en apoptosis. Es decir, una vez más nos quedamos solo con aquellas que sí tienen lo necesario para poder seguir al siguiente estadio. Es otro tipo de selección positiva. Me quedo con aquella que tiene la capacidad. Ahora, vamos a ver, aquí tenemos qué ocurre en los receptores del prelinfocito B, que son los de aquí arriba, y los prereceptores, perdón, los receptores del prelinfocito B y los receptores del prelinfocito T. Observen lo siguiente, esto es una inmunoglobulina de superficie, mu. ¿Por qué mu? Porque son de inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M es la inmunoglobulina de superficie que vamos a obtener en los linfocitos maduros. Este está acompañado de una Ig alfa y una Ig beta, que sirven de estabilidad a la célula y también sirve para que se puedan continuar los pasos siguientes, de forma que se hace un modelo en la recombinación BDJ para poder sustituir estas que son lambda 5 y pre-beta variable, perdón, y pre-B variable. Estas van a ser sustituidas por una cadena ligera y ya vamos a obtener una inmunoglobulina M completa de superficie en el receptor del, ya no sería del prelinfocito B, cuando ya tiene la cadena ligera, que sería kappa o lambda, ya no sería receptor del prelinfocito B, sino receptor del linfocito B. Ya sería un estadio inmaduro. Para que fuese por completo maduro, ya tendría que hacer un modelo de este, pero ya no de mu, sino de delta, para obtener una inmunoglobulina de superficie ahora D. En el caso del prelinfocito T, este que tenemos aquí es el receptor del linfocito T, la porción beta, este en verde de aquí, y este es un receptor para la porción alfa. Para que podamos tener un receptor del prelinfocito, un receptor del linfocito T maduro, necesitamos que sean una como esta beta y una similar, pero en espejo, vamos a decirlo así, no es tan así, es un plegamiento que se tiene, pero de alfa. Se acompaña
por proteínas zeta, epsilon, gamma y delta. Todas estas van a tener la facultad de mantener, así como lo que hacía esta de acá, de promover que no se muera la célula, lo mismo hacen estas. Si falta alguna, todo se cae, todo se va para abajo en cuanto a la maduración del linfocito T. Ahora, para los mecanismos de recombinación, para poder nosotros llegar a obtener estas inmunoglobulinas de superficie, necesitamos que en los genes haya una sinapsis, es decir, haya una unión entre ciertos pedazos de los genes de la cromatina. Primero que se exprese ese pedazo de la cromatina, porque algunos están muy metidos en el paquete genético, entonces los tengo que expresar. Una vez que están expresados, esto se hace mediante secuencias de señales de recombinación, en inglés RSS. Luego de ello, como el paquete genético es muy largo, ¿cómo le hacemos para que haya una gran variabilidad? Muy fácil, tengo que partir en pedazos las regiones. Y hay unos pedacitos para la región variable, otros pedacitos para la región diversa y otros pedacitos para la región de unión. Estos, continuando con el dogma central de la biología molecular, nos van a expresar, nos van a permitir transcribir y después traducir a estos receptores. En este caso, cuando ya voy a cortar y me voy a quedar nada más con los genes necesarios para ello, necesito que haya genes de recombinación. Estos genes son activadores de la recombinación y hablamos de los conocidos como RAC1 y RAC2. Ahora bien, no es solamente de los elijo, los corto y ya, sino que necesito unirlos, y para unirlos necesito como deshilachar los extremos de los cromosomas, de los pedazos de cromosomas que he escindido, y después unirlos. Para eso necesito una proteína llamada artemisa, y luego tengo que agregar nucleótidos o bases en toda esa estructura para poder juntar y tener ya una proteína de superficie. En este caso nos sirve el desoxinucleótido, se me es difícil pronunciarlo, siempre los tengo que leer, es TDT, pero es desoxinucleótido transferasa terminal, eso. Ahora, aquí tengo mi acordeón. Sabemos que los cromosomas siempre están en pares. Un par de los cromosomas siempre se va a encargar de la expresión de una proteína de superficie. En este caso va a ser o mu, en los de línea B, o beta. Cualquiera que se haya elegido, en el momento en que se elige, que fue lo que habíamos hablado ahorita del dogma central de la biología molecular, con la recombinación BDJ, en el momento en que se elige, el otro cromosoma queda anulado para expresar la proteína de superficie. Si no se consigue esto, entonces el cromosoma que debió haber tenido la expresión se anula y el otro toma la batuta en la continuación. Si ninguno de los dos llega a darnos lugar a una proteína mu o proteína beta de superficie, entonces se llega otra vez a una apoptosis. Esto es parte de la selección positiva. El elegir de un cromosoma una porción de genes que nos vaya a dar lugar a pre-BCR o pre-T es lo que se conoce como exclusión alélica. ¿Por qué? Porque uno de los alelos se va a encargar de forma exclusiva
de darnos lugar a la proteína de superficie. Entonces, si esto ocurre, se envían señales internas a través de tirosina sinasas, y la más famosa de ellas es la tirosina sinasa de Bruton o BTK, y nos permite la supervivencia del linfocito. En el caso de la selección negativa, hablamos de selección negativa cuando las proteínas de superficie, en este caso inmunoglobulina M, que es el receptor de la célula B o del linfocito B, o aquí en este que es CD4, CD8. Ahorita vamos a hablar de forma exclusiva de los linfocitos T, cómo es que se lleva la modulación, porque hay algo que se llama doble positividad y doble negatividad. Aquí tenemos doble positividad y doble negatividad. De ordinario, entérense de esto. Cuando estamos en líneas más antiguas, siempre hay doble negatividad y después hay doble positividad. Pero bueno, si los receptores de superficie tienen una atracción hacia antígenos propios muy fuerte, podemos eliminarlos. Es decir, ya te tengo, pero eres muy reactivo, te elimino. Promuevo la apoptosis de ellos. Esto se llama selección negativa. Esta apoptosis es inducida siempre. Hay apoptosis por descuido, se conoce, o muerte celular programada por descuido. Son aquellas en las que pues ya no se produjo una señal, por ejemplo ProB a PreB, no se produjo una señal y como no se continuó esa señal mueren. ¿Sí? Son partes de las selecciones positivas. Pero en el caso de la selección negativa, sobre todo en los linfocitos T, hay células que inducen a la muerte celular cuando son muy reactivos a los antígenos propios. ¿Sí? Ahora bien, ocurre algo curioso y es por eso que tengo este esquema así. Si por alguna razón se produce una alta reactividad del receptor del linfocito B hacia antígenos propios, puedo hacer algo que se conoce como reordenamiento. ¿Y qué es el reordenamiento? Es la edición del receptor. Hay que entender lo siguiente. Ya tenemos la cadena pesada ya hecha, desde acá ya está hecha en el estadio pre-B. Vámonos a linfocitos inmaduros. En estos linfocitos inmaduros ya está la cadena pesada, ya está la porción mu. Las cadenas ligeras son las que voy a crear. Y voy a crear a partir de lo que mi pre-BCR me esté mandando de señal de forma interna. Estos van a dar lugar a lo siguiente. Las regiones variables dadas por isotipos kappa se prefieren ante los isotipos lambda. Las regiones variables entonces kappa suelen ser las primeras en expresarse, pero si estas son muy reactivas a lo propio, podemos intercambiar estas regiones variables kappa por otras, que son en este caso las regiones, estas cadenas variables kappa las podemos cambiar por cadenas, estas cadenas ligeras kappa las podemos cambiar por cadenas ligeras lambda.
Esto es lo que se conoce como edición del receptor, cuando luego de la exclusión de isotipo de cadena ligera, es decir, que yo prefería las kappa que a las lambda, si las cadenas ligeras kappa fueron muy reactivas o me hacían muy reactivo a mi receptor de superficie del linfocito, pues entonces cambio esta kappa por una cadena ligera lambda. Luego de esto, los linfocitos salen de la médula y terminan su maduración. Los linfocitos pueden llegar al vaso, van a llegar al vaso y van a completar la maduración expresando un molde de IgM con uno similar a IgD, ¿sí? Ahora, los linfocitos foliculares son los que consideramos linfocitos maduros porque tienen ya expresado la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D en la superficie. Hay algunos de zona marginal, por ejemplo, que tienen la inmunoglobulina M y otro receptor como el CD21-CR2. Ahora, todo esto en los linfocitos B ocurrió prácticamente en médula ósea hasta los linfocitos inmaduros, y de ahí salieron a terminar su maduración en el vaso y en algunos casos en los ganglios linfáticos. En el caso de la línea T, de la médula ósea vamos a tener al pro-T en el timo, y de ahí, una vez que está entrando en la corteza del timo, una gran cantidad de pro-T van a morir, porque necesitan pasar por una serie de pasos. Hay células epiteliales en el timo, que vamos a decir que histológicamente el timo se divide en corteza y médula. Hay varios lobulitos en el timo y en la superficie es la corteza y en el medio está la médula. Las células epiteliales corticales del timo nos van a dar lugar a una selección positiva, y las células que están en la médula pueden darnos lugar tanto a una selección positiva como una selección negativa. ¿Esto cómo es? Bueno, las células epiteliales no están solas. Hay células dendríticas en la porción que está entre la corteza y la médula, y hay macrófagos en la médula. Esto tiene el objetivo de que mientras haya una gran cantidad de células epiteliales en conjunto con células dendríticas, nos permite que los linfocitos T puedan adquirir un reconocimiento de lo propio y al final un reconocimiento de lo extraño. Al principio, las células tienen doble negatividad, las de la línea T. ¿Qué significa esto? No van a expresar ni CD4 ni CD8. Cuando están en la corteza no expresan ni CD4 ni CD8. Luego de que pasan por todo este proceso y empiezan a poner en su superficie a el receptor del prelinfocito T, la porción beta del receptor, se genera entonces, promueve entonces la creación de proteínas de superficie CD4 y CD8. Cuando ya se tienen los dos, cuando ya se tiene la porción alfa. La porción beta, al igual que lo que pasó con la inmunoglobulina de superficie mu, en la porción mu, también sufre una exclusión alélica. Es decir, un cromosoma pudo darnos lugar a esta porción beta del receptor. Pero si este cromosoma no logra dar lugar a eso, el otro cromosoma toma el control, y si esto no ocurre, se elimina. Hay apoptosis. Por tanto, como nos hemos dado cuenta hasta ahorita, que existan los receptores son importantes para que se siga la supervivencia de los linfocitos.
Y esto sigue siendo regla en los linfocitos T. Cuando ya expresa la porción beta y la porción alfa, aquí hay un caso curioso. ¿Se acuerdan de que nosotros habíamos dicho que aquí es o kappa o lambda? Pero es uno de los dos. Aquí alfa puede venir tanto de un cromosoma como del otro. Eso es interesante porque me permite tener una mayor variabilidad. Los linfocitos que son doble positivo, es decir, que son CD4 y CD8, en la medida que van pasando de la corteza a la médula del timo, van teniendo contacto con todas estas células que les había comentado, células epiteliales corticales, tímicas, células epiteliales medulares tímicas, células dendríticas, macrófagos, y si hay contacto van estimulando a que estas células no mueran. De hecho, se piensa que en la medida de que siga teniendo contacto con células en el exterior del timo y en el sistema, estas células linfocíticas, estas líneas T, se mantienen vivas. Es decir, necesitan tener contacto con otras células para poder continuar activas. A su vez, con ya este receptor de célula T formado, debe de ocurrir lo siguiente. Debemos de controlar que no nos vaya a perjudicar, porque estos van a reconocer complejos principales de histocompatibilidad o complejos mayores de histocompatibilidad. Ya sabemos que los CD4 y CD8 son específicos para un complejo principal de histocompatibilidad. Ahora, pero si responden muy fuerte a lo propio, hay que eliminar a estas células, y esto se van a encargar estas mismas células en el timo que les acabo de decir, ¿sí? Pero sobre todo los macrófagos al final van a empezar a bombardear a que haya señales para que surja una apoptosis. Estas, los macrófagos y las células epiteliales medulares. ¿Y cómo se produce eso? A través de una proteína llamada regulador autoinmunitario, también conocida como AIRE por sus siglas en inglés. Sin esta, vamos a tener una serie de liberación de linfocitos T que van a reconocer lo propio y pueden incluso fomentar que haya otras reacciones en el organismo, como como varias enfermedades autoinmunes. Ahora, en lo que respecta a esto, conforme va pasando, seguimos en el timo, conforme vamos bajando, vamos a diferenciarlo en CD4 o en CD8. Si nos quedamos en CD4, las células linfocíticas tienen muchos receptores de CD4 y pocos receptores de CD8. Si en el transcurso se va encontrando con aquellas células que promuevan la creación de linfocitos CD8, entonces surge del timo un linfocito CD8. Si en el transcurso siempre estuvo tocando proteínas que estimulen a CD4, entonces vamos a tener en el sistema linfocitos CD4. CD4 es más abundante que CD8 y CD8 tiene una reacción muy débil de tirosina sinasa interna, pero en el momento que esta ocurra, se promueve la creación del CD8. En el caso del
de aquellos que van a ser CD4, pues como CD4 es más abundante y tiene una reacción de tirosina sinasa interna más más fuerte, perdón, en ese momento se promueve que haya una eliminación de la vía para la creación de CD8 y entonces tenemos un linfocito T CD4. Y eso es todo. Con la maduración linfocitaria.